Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Sectores de los trabajadores y hasta gremios empresariales han cuestionado las cifras de empleo y desempleo brindadas por el gobierno nacional. Uno de ellos, Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, quien preguntó de dónde salieron las estadísticas o dónde está el empleo para irlo a buscar. Rodrigo Gómez de la Torre, de la Cámara de Agricultura, dijo que no se ve una recuperación de empleos y más bien se ha visto una reducción, tomando en cuenta que han existido unas 300,000 desafiliaciones del IES en un año. Esto mientras sectores sindicalistas han calificado como una burla y falsedad las cifras brindadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos. Saludamos entonces al economista Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Economista Villasís, buenos días, bienvenido a Punto Noticias en Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Y como lo escuchó en la introducción, hay varios sectores que tienen dudas respecto a la veracidad de las cifras ofrecidas por el INEC en los últimos días sobre el desempleo en el país. Incluso los sectores productivos aliados del gobierno dicen dónde están esas fuentes de empleo que se han recuperado de forma casi mágica. ¿Qué decir respecto a estas cifras que tienen algunas características, como que las muestras de la capital son incluso menores a las tomadas en otras ciudades de menor, digamos, importancia en el ámbito económico y productivo? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia. Alexis, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Preocupado no solo por las condiciones de trabajo en el Ecuador, sino por las condiciones en las que se está produciendo esta información estadística. Las estadísticas de empleo desafortunadamente están sufriendo cambios en medio de una recuperación de la pandemia. Hay cambios metodológicos, hay decisiones que no son, desde mi punto de vista, adecuadas en términos metodológicos, y provoca que más bien los tomadores de decisión y la gente común y corriente como nosotros no tengamos una visión clara de lo que está sucediendo. Lo que es realmente claro para cualquier ciudadano de a pie en la ciudad, en el campo, es que las condiciones de trabajo están peor que antes de la pandemia, mientras que la encuesta está revelando una situación totalmente contraria a este diagnóstico. Por lo tanto, estoy muy preocupado por no solo el diagnóstico, sino por la calidad de la información, porque no está revelando la verdadera condición laboral del Ecuador. Es decir, economista, muy buenos días. Usted nos está diciendo que con esa información el INEC, el gobierno, le está mintiendo a la gente. ¿Cuál es la realidad? Es decir, 500,000 personas, 500,000 de personas, ¿están ya nuevamente trabajando formalmente o no? No, a ver, hay un error por parte del gobierno en cuanto a la lectura de la información y hay un error en cuanto a la metodología como tal. Me voy a explicar brevemente. Lo que está haciendo el gobierno es comparando la encuesta que se ejecutó en mayo-junio con la encuesta que se ejecutó en septiembre. Eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque la encuesta que se ejecutó en mayo-junio es una encuesta telefónica con una metodología experimental que se decidió sobre la marcha por el tema de la pandemia, se hizo por teléfono, no tiene una muestra de sea lo que fuere, es una metodología totalmente distinta a la que se está ejecutando en septiembre. Ese es el problema número uno, que están comparando dos métodos distintos, el uno por teléfono y el otro personalmente. El segundo problema es que están comparando una encuesta con temporalidad distinta, y esa palabra significa que están comparando mayo, junio con septiembre, cuando deberían comparar septiembre con septiembre del año anterior. Para analizar las estadísticas de empleo no tienes que comparar con el último dato posible, sino con el último dato del mismo mes del año anterior. Es decir, hay que comparar septiembre del 2020 con septiembre del 2019. Y ahí se puede ver que el incremento del desempleo es grave, que el incremento del subempleo es aún mucho más grave. Por lo tanto, la lectura del gobierno es equivocada, obviamente con este matiz político de tratar de matizar la realidad, pero en realidad las personas saben lo que está sucediendo. La mejor forma de resolver un problema es reconocer el problema. El principal problema del gobierno es que no quiere reconocer el problema que está causando.
Entonces, ¿cómo entender esa supuesta recuperación? De acuerdo a la versión oficial, economista, se debe a la ley humanitaria, que la ley humanitaria ha permitido esta magia de recuperar 500.000 de empleos. ¿Cómo entender No, entonces esto? no. Esa es una lectura política. Personalmente considero que es una lectura política que no solo que es sesgada, sino que es incorrecta. A veces uno podría tener inclusive una lectura distinta de acuerdo a una posición analítica, porque le ve de otra forma. Pero esto de plano es incorrecto, porque lo que uno ve como términos de analista, en términos de pobreza, de desigualdad, de mercado laboral, es que las condiciones del Ecuador estaban empeorando antes de la pandemia. Si es que ya las condiciones de la economía y de lo social en general venían empeorando y viene una pandemia, lo lógico es que esto va a empeorar aún más aquí y en cualquier parte del mundo. Ese es el primer factor que quiero poner sobre la mesa. Uno de dos factores que voy a poner sobre la mesa. Primero, las condiciones ya venían empeorando. Segundo, cuando uno analiza lo que determina el BID, lo que analiza el FMI y hasta el propio Banco Mundial, identifica que el gobierno que menos esfuerzo hizo para proteger al mercado laboral es el ecuatoriano. El gobierno que menos incentivos dio para proteger a las familias más vulnerables es el ecuatoriano. Es decir, no hubo una reacción por parte del gobierno, más bien se priorizaron intereses financieros internacionales y se les protegió más a la población más vulnerable. Entonces, venías con el primer factor cayendo en condiciones sociales y luego le desprotegiste en el momento que más necesitabas, cualquier persona se va a dar cuenta que el resultado es que las condiciones ahora son peores. Cualquier persona que sale a la calle y trata de buscar un empleo se va a dar cuenta que la condición es peor que la de septiembre del 2019. Por lo tanto, el gobierno se está autoengañando, está tratando de maquillar algo que en realidad no es real. Ahora, economista Villacles, solo Alexis, perdóname. Hay sectores de analistas que dicen que gran parte de esta recuperación se debe a que se abrió nuevamente las actividades económicas ya con este paso de fase de la emergencia sanitaria y que muchos han retomado su empleo y algunos han conseguido empleos en mejores condiciones de estabilidad, en mejores condiciones de sueldo, etcétera, etcétera, con más precariedad, pero finalmente tienen un empleo. No obedece a esta reactivación económica que se experimenta en el país, fruto ya de esta nueva fase de la crisis sanitaria y esta generación de empleo? No, porque lo que uno tiene que ver es siempre condiciones agregadas. Por supuesto que va a haber personas que están recuperando empleo, que algunas obtienen una oportunidad, lo cual es muy bueno. Pero lo que uno en términos analíticos tiene que observar son posiciones agregadas de cómo está toda la masa de la población económicamente activa. Y ahí lo que uno se da cuenta es que las condiciones es que están no solo peores en términos de cuánta gente está empleada, sino que las condiciones de estos empleos son menos dignos. Sus salarios son menores, sus trabajos por hora son mayores, sus condiciones laborales son mayores. Y de hecho ni siquiera se está cuantificando muchas cosas, porque mucha gente está, de aquellos que tienen que trabajar o que tienen la fortuna de tener un trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, no se les está descontando lo que ellos invierten en internet, en gastos básicos, en muchas cosas que antes la empresa se encargaba de eso. Más bien lo que ha hecho la ley es proteger a las grandes corporaciones, ni siquiera creo que ha protegido a los negocios en general, ha protegido a las grandes corporaciones para que pueda deslindar trabajadores con excusa de la pandemia. Acá, y esto es un mensaje que trato de insistir normalmente, uno piensa a veces el sector empresarial como un solo conglomerado, como que puede ser solo un grupo de empresas acá. Acá hay que recordar que tenemos en Ecuador una estratificación, una concentración de muy pequeñas, muy pocas empresas que tienen muchísimo poder y una gran masa de empresas pequeñas que tienen nada de poder. La ley humanitaria, entre comillas, lo que hizo fue favorecer a estas corporaciones, favorecer a las grandes empresas para que se puedan librar de trabajadores sin responsabilidades laborales y de compromiso social. Entonces, no es que aquí hay un solo grupo de empresas, en realidad son 4 o 5 corporaciones. Y la mejor forma de comprobarlo es pensar en cualquier mercado que se nos venga a la cabeza. Puede pensar en cualquiera que se le venga a la cabeza, usted no identifica más de 4 o 5 familias que desafortunadamente manejan esos sectores. Entonces, si es que hubiese un gran conglomerado de muchos empresarios, diría que bueno, que generen empleo y que esté distribuido, esté disperso. Pero eso no es lo que sucede en el Ecuador. Economista, yo preguntas, una que me la han transmitido nuestra audiencia y otra que yo quiero que usted nos aclare, ¿no? A ver, por un lado tenemos el resultado de esta encuesta telefónica que usted ha dicho y ya pone en tela de duda incluso técnicamente su veracidad, ¿no? Se puede comparar quizás con el nivel de
afiliación o desafiliación que hay en el IES para ver si es que en realidad esas plazas de empleo de las que habla el gobierno cumplen con todos los requisitos de ley en beneficios para un trabajador, es decir, si un trabajador está o no afiliado, tiene beneficios de la seguridad social. ¿Cómo está el rango en este momento? No sé cuántos afiliados habrá, es decir, el IES también podría aclararnos con datos certeros cuántos afiliados tiene en este momento, cuántas personas se han afiliado en este tramo de tiempo que usted nos habla, que es en el que supuestamente se ha generado esta recuperación de acuerdo a lo que dice el gobierno. Y lo otro, la pregunta de nuestro oyente es si hay algún antecedente de que el INEC haya declarado reservada una encuesta, como lo hizo con esta encuesta telefónica, lo cual incluso provocó que exista una amenaza de denuncia en contra del presidente de las cámaras de la producción, el señor Alarcón. A ver, son dos temas complejos y voy a tratar de resumirlos por el espacio en el que estamos. Primero, sí, las estadísticas de seguridad social son muy fieles y ahí se identifica que el desmedro, la desmejora, la caída en calidad del empleo en el Ecuador es grave. No existe una correlación entre este diagnóstico del gobierno de que las cosas están mejor y las estadísticas del IES. Si uno analiza las estadísticas del IES, son más de 1,5 millones de personas que están perdiendo ese trabajo. Entonces, no existe una coherencia por ahí, y si es que uno quiere analizar, es recomendable que vea las estadísticas de afiliación en el IES y uno se va a dar cuenta que la situación es muy grave. En el tema de esta denuncia, me parece que como es un tema legal, hay que tener mucho cuidado con los términos, y yo no soy abogado, afortunadamente, y hay que tener un poco de cuidado en términos de qué es lo que mismo sucedió, porque normalmente los institutos de estadística, y esto no es en Ecuador, es en todo el mundo, tienen un calendario estadístico. Uno revela los datos de empleo, los datos de inflación, tal día a tal hora. Y eso tiene que ser acceso para todos en ese momento. ¿Por qué? Porque si es que alguien tiene información privilegiada antes de que se publique esa información, puede tener algún tipo de ventaja en temas de mercados financieros, de publicaciones financieras, etc. Eso es una norma que lo conoce cualquier estadístico público a nivel mundial. Tengo entendido que lo que sucedió en el caso que saca referencia Alexis es que una persona publicó antes de. Entonces, no sé si la denuncia es en contra de esta persona o alguien que publicó esa información y bajo qué mecanismos. En todo caso, lo que tiene que hacer el INEC es primero transparentar y explicar mejor esta acción judicial y dejar en claro contra quién es esta acción judicial o lo que fuere, porque lo que sí tiene que hacer cualquier instituto de estadística, esto lo pueden verificar fácilmente por internet, es respetar un calendario, porque el momento que alguien tiene información antes o publica antes que el INE, se presta suspicacia. La obvia pregunta es, ¿por qué una persona tiene acceso a información que otras no? Todos deberían tener acceso, pero al mismo tiempo. Entonces, me parece que por ahí va el tema, que deberían explicar un poco en términos legales de qué se trata y qué connotaciones tiene. Eso evitaría malinterpretaciones y también que existan reacciones que sean negativas, ¿no? Yo sí quisiera quedarme, perdón, pero es terrible lo que dice, sobre todo en la primera respuesta, el economista Byron Villasís, porque me parece que esos son datos reales, los de la afiliación a la seguridad social. Según eso, nos dice el economista Villasís, son 1,5 millones de ecuatorianos que se han quedado sin empleo durante este tiempo. Es decir, que es una grosera mentira la publicación de los datos del INEC. A mí no me queda ninguna otra reflexión con respecto a eso, perdón, solo eso quería acotar nada más. Sí, y en relación a lo que tú acabas de decir, precisamente era mi siguiente inquietud, economista Villasís, si estas cifras no estarían reflejando, y eso es evidente, la realidad del tema del empleo y del desempleo, del subempleo, etcétera, etcétera, en el país, ¿cuál sería el porcentaje que se acerque más a la realidad actual? Si no es este 6.6% maravilloso que nos dice el ministro del Trabajo, el INEC y el gobierno. Yo creo, esta es una estimación personal, yo creo que está bordeando el 20%. Esta es una estimación personal. ¿Por qué? Porque obviamente esto hay que explicarlo con qué método y todo lo demás, pero brevemente, el impacto de la crisis del 2009 provocó que el empleo se dispare unos 4 o 5 puntos, más o menos. Estábamos hablando de que ahí se disparó alrededor del 10, del 11%. Cualquier persona con medianamente sensatez, no hace falta hacer PhD en lo que sea, se da cuenta que la crisis de la pandemia es peor que la crisis del 2009. Si la crisis del 2009 incrementó en 5 o 6 puntos, aquí por lo menos estamos hablando de un 30-50% más de eso. Entonces, por lo menos estamos hablando de un 13 al 15% de desempleo.
Ahora, a eso hay que agravar la ley humanitaria, que lo que hizo fue agravar las condiciones de trabajo. Entonces, mi estimación es que más o menos está entre el 15 y el 20%. Pero, de nuevo, esto amerita un análisis mucho más riguroso, que creo que este desfase entre lo que dice el INEC y el gobierno y lo que en realidad está sucediendo se debe a un tema también metodológico. Y esto lo publiqué en redes sociales. La encuesta no encuentro un empate entre la realidad y lo que está proponiendo la encuesta. Solo para darles un ejemplo, en Quito se hacen 570 encuestas, en Ambato se hacen 840 encuestas, en Machala se hacen 728 encuestas. Repito, en Quito, la ciudad más grande del Ecuador, se hacen 500 encuestas y en Machala 700, en Ambato 800. Cualquier persona con todo el cariño del mundo que les tenemos a las personas de Ambato y de Machala, saben que poblacionalmente tienen menor peso que Quito. ¿Por qué se hace el doble de encuestas en esas ciudades? Quizás hay argumentos metodológicos y todo lo que fuere, pero una encuesta con cualquier sensatez del mundo, por más sesgo político que quiera, debe tener más encuestas donde hay más población. Y peor en la ciudad donde hay una mayor cantidad de gente como Quito y hay mucha actividad económica. Entonces, esta encuesta está distorsionando muchas realidades y más bien lo que le está haciendo es perjudicar al gobierno, porque es un panel de control que no le está diciendo la verdad. Entonces, si no tengo un panel de control que me dice qué es lo que está pasando, ¿cómo voy a tomar decisiones adecuadas? Desde ahí radica el problema, desde el diseño metodológico. Economista Villasís, otro asunto, el rango de edad en donde se sitúa la mayor cantidad de gente que no tiene trabajo, por un lado. Por otro, usted en redes sociales ha denunciado que se están rompiendo los links de la web del INEC, donde se guardaba información histórica. ¿Cómo perjudica, cuál va a ser la consecuencia de este tipo de acciones de las autoridades del INEC? Sí, eso es grave y es triste porque Ecuador venía con un proceso de transparentar su información bastante sostenido. Teníamos un nivel de descargas y de uso de información, que es la forma como se mide si es que es legítima o no la información, bastante intensa. La gente estaba descargándose y criticando. Y eso es bueno, que la gente critique, pero que tenga acceso a la información. Cuando uno trata de mostrar o de acceder a los datos que eran históricos de empleo, cada vez los links están direccionándose a una dirección de URL no encontrada. Sé que hay en algún lugar de la base de datos todavía disponible, por lo tanto yo no he dicho están desapareciendo la información, porque esa me parece que es, ojalá me equivoque, la intención, pero lo que están haciendo es rompiendo links y no permitiendo que se acceda a la información histórica. Entonces es muy triste esto. Ojalá se deba a que están reorganizando la página web o que están haciendo alguna cosa. Creo que no es el caso, pero ojalá se deba a eso y ojalá pensemos de la mejor forma si es que quisiera ser optimista. Pero aún si ese fuese el caso, uno no hace ese tipo de cosas ahorita, en un momento tan delicado, en un momento tan especial, no solo que se quite el acceso a la información, sino que se cambie metodología. Como he dicho ya, cambiar la metodología ahorita es como que yo estuviese manejando de Santo Domingo a Quito en medianoche con neblina, con lluvia, y a la mitad se me ocurre cambiar el aceite porque me dio ganas. Es absurdo. Ahorita hay que proteger la metodología para poder hacer comparaciones con lo que está sucediendo después de la pandemia. Y encima de eso se cortan accesos a los links de información. Por lo tanto, no me deja un buen sabor de boca y es algo que lo deberíamos repensar. No desde el INEC, porque eso ahorita me parece que hay un diseño institucional que está equivocado, como haberlo adscrito a la presidencia, sino desde la ciudadanía, reclamar, porque esto no le pertenece a 2 o 3 personas, esto le pertenece a los que estamos pagando impuestos. Y si no tenemos acceso a lo que estamos pagando, aquí nos están estafando. Básicamente es una figura de estafa. Hay que tener una actitud mucho más crítica respecto a nuestra información, porque lo mínimo que nos merecemos es que nos digan cómo están las cosas. Luego viene un tema político de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero si no tenemos información, no podemos ni siquiera reclamar. Punto Noticias, un noticiero para usted.